¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando Orden del Día, exactamente la hora 11:01 en la República Argentina. Vamos a estar con temas importantes que acontecieron ayer, con reuniones de comisión. Vamos a estar con lo que viene en un día particularmente importante hoy acá, por todo lo que tiene que ver con las repercusiones a partir del anuncio ayer en las redes del presidente Javier Milei, anunciando el envío de una reforma política apuntando al 2027 con mucho detalle, con mucha precisión. Básicamente se plantea la eliminación de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y también un nuevo tratamiento de ficha limpia, así que, y otras cuestiones que tienen que ver con el sistema electoral que son muy importantes, de mucho peso. Vamos a estar con los detalles. Ya hay voces opositoras planteando su posición en el tema, ya hay también posicionamiento por parte de diputados del PRO que dicen lo tenemos que ver, estamos plenamente de acuerdo, por ejemplo, con el tema ficha limpia. Trataríamos de ver si las primarias no se convierten, en lugar de la eliminación, que lo obligatorio se convierte en optativo, pero estamos en año no electoral, se puede tratar el tema, corresponde que se trate en estos momentos y no en años electorales, donde está impedido el tratamiento de la cuestión, así que es como una de las grandes cuestiones hoy y a partir de los próximos meses. Comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero, Daniela Romero. Dani, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, muy bien. Bueno, hiciste un buen resumen de cuál es el panorama para la reforma política. Bueno. Desde ya, obviamente, remarcar que el gobierno nacional estima ahorrar unos 200 millones de dólares con la eliminación de las PASO, y a partir de ahí, poniendo el foco en el ahorro fiscal que implicaría, sí, es clave entender que esa propuesta, que a veces no es nueva, que interceden algunos dialoguistas, es bueno que la hagamos, no la hagamos obligatoria a las PAS, las famosas PAS. Bueno, claramente es un no de cabeza de parte del oficialismo, porque implicaría en la misma estructura mantener toda la estructura de una elección, que encima solamente sería para algunos que tienen interna. Acá obviamente el gobierno nacional tiene en mente más que nada poner a prueba de vuelta el principio de revelación, porque se trata de una elección que te diría que tiene mucho consenso social para que sea eliminada. Por ende, la idea un poco, lo decía la diputada Lilia Lemoine puntualmente, es instalar esta narrativa de mostremos quiénes son los políticos que quieren mantener las PASO y que están en contra de los propios intereses de los ciudadanos, que no quieren ir a votar tantas veces, y que claramente es una elección que está orientada a justamente, valga la redundancia, orientar el rumbo de cada partido político que no puede ponerse de acuerdo con un líder, con un candidato puntual. Esa es un poco la discusión que vamos a ver. Mucha repercusión negativa también por parte de los aliados, porque ven que está el gobierno intentando cambiar el eje de la discusión justo cuando estamos en un momento en el que la justicia está avanzando muy rápido, no solamente con las causas que involucran a los propios integrantes del gobierno nacional, puntualmente Manuel Adorni, el jefe de gabinete, pero sino también por el incumplimiento de otras leyes del Congreso, como discapacidad y financiamiento universitario, que también son debates que el gobierno va a buscar instalar. Así que hay que ver cómo se ordena ante el aluvión de proyectos que vinieron durante las últimas semanas. Exactamente, está bueno el principio de revelación. Ya en algunos momentos del kirchnerismo aparecía esto, el decir, no nos importa tanto ganar, sino como oficialismo dejar testimonio de nuestra opinión en este tema. A mí me gustaba más cuando los oficialismos eran más bilardistas y siempre apostaban a ganar, ¿no? Más que al principio de revelación. Presento un proyecto y quiero ganar, a como sea. Y si lo presento es porque tengo los votos, pero si no, pero nada. Después ampliamos, es cierto lo del
principio de revelación. Señor Solaberrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días, 11 de la mañana, 5 minutos. Buenos días, Pato, para vos, para Dani. Dale. En un ratito vamos a estar hablando porque ante todos estos anuncios, lo que vendrá la semana próxima y los proyectos que llegarán del Ejecutivo, hay comisiones. Y uno de los proyectos es la ley de hojarasca. Dentro de la ley de hojarasca hay una ley particular que el Gobierno Nacional pretendía derogar y ayer hubo una comisión muy importante con el sector cooperativista que hizo una solicitud y el oficialismo tomó el guante, aceptó justamente esta propuesta, así que te voy a estar contando un poquito de qué se trata. Muy bien, estamos en orden del día, vamos con los títulos y así empezamos, por favor. El primero, emergencia en discapacidad. El Gobierno Nacional impulsa cambios para auditar pensiones y redefinir el sistema de prestaciones. Ley hojarasca. En reunión conjunta se consiguió dictamen del proyecto para la derogación de normas diversas. Tercer título, hojarasca 2. El oficialismo aceptó el pedido de no derogar la ley 11.380. Ampliamos en un ratito. Y vamos ahora a mostrar esto que es un reconocimiento que la verdad recibimos con mucho agrado y tiene que ver con el clásico, el tradicional premio parlamentario, 33ª edición de los premios parlamentarios, y DTV se hace acreedor a esta distinción que agradecemos en nombre de todo este equipo que trabaja de manera continua para tratar de prestar el mejor servicio posible. Ahí estamos participando de este reconocimiento que se hizo en el día de ayer. 33ª edición de los premios parlamentarios. Y el saludo con los otorgantes de un medio que es una tradición de mucho relieve en la cobertura del Parlamento, como es la revista Parlamentario. Ahí estamos y vamos al testimonio de nuestro compañero Fernando Fraquelli, participante del evento, el titular del grupo de periodistas parlamentarios, así que lo escuchamos a Fernando Fraquelli. Fernando, ahí está también Santiago Fernández Cosimano, autoridad de DTV, agradeciendo el reconocimiento. Fraquelli, lo escuchamos, a ver. Bueno, agradecido como siempre a la revista del Parlamentario. La tarea que hacen para los legisladores es impresionante, para nosotros es también fundamental. Decirles que tanto Diputados Televisión como Senado TV son marcas registradas ya dentro de lo que es este Congreso de la Nación, dentro de lo que es este sistema democrático. La posibilidad que tenemos de trabajar, de contarles qué es lo que pasa minuto a minuto en el Congreso, qué es lo que pasa en las comisiones, en cada una de las transmisiones de las sesiones, para que ustedes puedan y para que el público pueda seguir muy de cerca de qué es lo que se está hablando y de qué hablan los legisladores nacionales, es muy importante. Y a los diputados principalmente decirles que es su canal. Úsenlo, participen más. Hablen en sus bloques, que vengan la mayor cantidad de legisladores posibles a la programación, que estén todas las voces, esa es la intención que tenemos todos, y agradecerles como siempre. Esto es lo que ustedes ven, es un trabajo en conjunto, es una familia, es un trabajo en conjunto que hacemos día a día para tratar de llevar la mejor información. Bueno, ahí está Fernando Fraquelli, Sergio, agradeciendo también y portando este reconocimiento que nosotros recién mostrábamos.
Vamos ahora a meternos en todo lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria. Vamos a el testimonio de Agustín Rossi, que decía esto, el hombre de Unión por la Patria. A ver. Terminamos una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos con la presencia de los principales representantes de las cooperativas más importantes de la Argentina, de las federaciones de cooperativas, muy preocupados por una modificación que está incluida dentro de la ley de hojarasca que aumenta la base imponible del movimiento de las cooperativas, lo cual va a generar un perjuicio importante, digamos, ¿no?, para todas las instituciones. Bueno, claramente allí nos comprometimos a poder que ese inciso de la ley hojarasca termine saliendo y no sufran ningún tipo de modificación la carga impositiva que tiene hoy el movimiento cooperativo. Bueno, ahí está el diputado santafesino Daniela Romero, y un tema importantísimo, sensible, discapacidad. ¿Qué está pasando, Romero? A ver. Bueno, el gobierno sabemos que el viernes pasado envió su proyecto de ley para modificar la ley de emergencia en discapacidad, sancionada el año pasado por el Congreso de la Nación por impulso de la oposición y con ayuda obviamente de muchos gobernadores que insistieron, que colaboraron para insistir sobre el veto del presidente Javier Milei. Tanto esta ley como la del Garrahan y como la del financiamiento universitario se volvieron un poco en el ojo de la tormenta porque el gobierno aludió a que alegó que estas leyes alteraban las cuentas públicas, desequilibraban justamente, valga la redundancia, el equilibrio fiscal, y ante ese argumento intervino la justicia, ¿no? A ver, hay mucha desinformación con respecto a este tema, Pato, y me gustaría que lo aclaremos, porque si bien es cierto que... Tengo más claro la intervención de la justicia en el tema presupuesto universitario que en el tema de discapacidad. Se dice mucho, el gobierno no aplica la ley de emergencia en discapacidad, el gobierno no aplica la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, no es así, no del todo. Es cierto que ante la presión judicial la presión judicial existió justamente porque el gobierno se rehusaba a aplicar estas leyes. De hecho, lo que se pone en tela de juicio, literalmente, es ese decreto, ese famoso decreto reglamentario que dice suspendemos la ley porque no hay fuente de financiamiento para sostenerlas. Pero eventualmente, ante la avanzada judicial, en el caso de discapacidad, el Ministerio de Salud, que después transformó la ANDIS en una secretaría dependiente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, sí empezó a implementar la ley obligados. Eso es lo que ellos alegaron ante la justicia. De hecho, la defensa del gobierno fue esa: empezamos a aplicar la ley, pero con, obviamente, atrasos en los pagos. De hecho, durante todo este revuelo que surgió por el tema del PAMI durante las últimas semanas, habían no solamente el tema PAMI, era el tema del pago para las personas con discapacidad. Estaban juntas. Estaban juntas. No eran 500, se decían que eran 500.000 millones de pesos que se debía el PAMI a las prestadoras y que por eso las prestadoras estaban haciendo un servicio que no era el adecuado. El dato es que en esos 500.000 millones no está solo la deuda del PAMI, sino también lo que tiene que ver con entidades que atienden a distintos sectores de discapacidad. De hecho, desde el gobierno te decían que el tema de discapacidad, si bien obviamente habían atrasos, empezaron a girar los fondos durante esas últimas semanas y que estaba un poco más controlado, mientras que en cambio el tema del PAMI era más difícil y estaban presionando para que el Ministerio de Economía pueda girar los fondos suficientes para saldar la deuda del PAMI. En términos sociales y mediáticos, ultra sensibles ambos sectores. Obviamente, sí. Entonces, esto lo aclaro porque es importante, no es lo mismo que el financiamiento universitario, que tiene otra vía paralela que no se aplicó en absoluto. Y otro monto. Y es otro monto. De hecho, este proyecto de ley, me atrevo a decir, por lo que estuve hablando con fuentes muy importantes de La Libertad Avanza, es más importante para el gobierno en términos fiscales porque es mucho más dinero de lo que implicaría aplicar la ley de financiamiento universitario. Vamos a repasar qué dice el proyecto porque se centra en un tema. Habían muchas cuestiones que se avanzaron con la ley de emergencia en discapacidad. Obviamente, por un lado, la declaración de la emergencia en discapacidad puntualmente, pero también la actualización de los nomencladores y el punto central, este eje del proyecto del gobierno, que son las pensiones por invalidez. De hecho, el nombre del proyecto es el fraude de pensiones por invalidez de discapacidad. Ahí estamos viendo en placa
este es el cambio principal, que tiene que ver con la definición de quiénes pueden acceder a la pensión inembargable por invalidez, que es a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 años más, de 70 años o más, y que tengan el certificado único de discapacidad. Esto es lo que modifica el proyecto del gobierno. Que tenga el certificado único de discapacidad te ampliaba mucho el universo de personas que podían ingresar que podían acceder a las pensiones por invalidez. Y esto es lo que sustituye, vamos a ir a la siguiente placa, el proyecto, porque ya no tiene que ver con tener el CUD, el certificado único de discapacidad, sino que tiene que ver con tener la imposibilidad de trabajar exclusivamente. Eso es un modelo previo que ya existía, mucho más restrictivo, y que eso también, porque acá es importante ver, se habló mucho del costo fiscal de esta ley, pero en este punto, que es el de invalidez laboral, no había una proyección de cuánto podía llegar a costar, porque es imprevisible ese gasto, y eso es lo que también buscan modificar con este proyecto de ley. Entonces, subrayamos esto, el proyecto elimina que tener un certificado único de discapacidad sea una condición para acceder a la pensión por invalidez, y directamente lo limita a tener 70 años o más o imposibilidad de trabajar. Es decir, el criterio vuelve a ser, como era antes, la invalidez laboral. Por otro lado, y en línea con este objetivo, vamos a la siguiente placa. La pensión va a ser incompatible con poseer un vínculo laboral formal o estar inscripto en el régimen general o simplificado vigente, es decir, el monotributo. Antes vos podías tener esa posibilidad de tener la pensión por invalidez y al mismo tiempo ejercer desde otros regímenes. Esto también se convierte en una imposibilidad con este nuevo proyecto de ley. Y fija expresamente esto que es el monto, que es el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado. Esto ya está en el proyecto, o sea, en la ley vigente, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora este 70% del haber mínimo jubilatorio se convierte en un techo, porque con la ley vigente, si bien el monto es el mismo, tenés la posibilidad de que el Ejecutivo pueda acceder a algún tipo de bono o algún tipo de aumento. En este caso, el monto se fija puntualmente en el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado. Un tema que ayer, con un ejemplo bastante gráfico, lo explicaba alguien que tiene un hermano con síndrome de Down y trataba de aclarar sobre los problemas que esto te va a acarrear, porque dice, mira, mi hermano es un señor adulto de 40 y pico de años que trabaja en relación de dependencia 4 horas. Y que tiene obviamente un trabajo con determinadas características por la cual cobra muy poca plata, pero a él le sirve, le gusta. El tema es que si él sigue gana muy poca plata y tenemos que resignar el subsidio. Y si nos quedamos con el subsidio, pierde el trabajo, que es un buen lugar, y además son 2 puchitos que juntamos. Uno es lo que cobra por las 4 horas y otra cosa es por el subsidio, que es el 70% de una jubilación mínima. La verdad que se están metiendo con muy poca plata y con un tema de su vida cotidiana que es muy problemático. Si él sigue trabajando y renuncia al subsidio, es un problema. Y si tiene que dejar de trabajar para cobrar el subsidio, también es un problema. Así que la verdad nada, es un tema que a lo mejor debatiendo en la ley, en el tratamiento en particular, se puede mirar, corregir, qué sé yo. Pero era un testimonio de una señora que explicaba esto. Por ahí un punto medio que pueden llegar a conseguir en la negociación es, bueno, está bien, el certificado único de discapacidad lo sacamos como un requisito, pero deja que sea compatible con continuar el tipo de trabajo. Desde lo económico y desde lo laboral, para ellos ir a trabajar esas 4 horas es fundamental, es su proyecto de vida. Pero bueno. Y porque aparte ese es el punto que no le agrega costo fiscal al gobierno. Porque si vos estás trabajando por tu cuenta... Y a vos como familia te alivia. Porque tenés los 2 ingresos. Igual, a ver, cabe destacar, para mí este debate es algo que está bueno que se dé, porque un poco lo que el gobierno también te dice es, acá habían muchas irregularidades de gente que se inscribía
como que tenían un tipo de discapacidad y al final no, y ese fraude que ellos llaman es lo que buscan erradicar con este proyecto, pero el tema es que no afecte después la vida cotidiana de personas que realmente lo necesitan. Y era, ¿no? perdóname, a contramano de lo que uno puede suponer del Estado, era absolutamente expeditivo las ventajas que tenía. Por alguien muy cercano que tuvo una discapacidad transitoria de 3 o 4 meses, se presentó, reclamó y se lo consiguieron el beneficio de una manera muy rápida. Hará 3, 4 años, te digo, Sí. Se concedía con mucha ejecutividad. Es que lo que me parece que ahora están mirando. Están revisando todo y voy a ir al tema de Exactamente. las auditorías. Dale. Lo único que quiero mencionar es cuánto es este 70% del haber mínimo jubilatorio que mencionamos. ¿Cuál sería el monto? Estamos hablando de unos 300.000, 330.000 Hasta 400 y pesos. pico, depende del bono. Depende del bono, igual el bono es de 70.000 pesos. Pero bueno, para tener una idea de cuánta plata estamos hablando es importante tener eso en cuenta. Después vamos a ir al tema de las auditorías porque también esto es clave. Va a haber un nuevo sistema en 2 etapas. Por un lado, con un cruce de datos de todos los organismos del Estado que están a cargo de seguir el seguimiento de la asistencia social que tienen las personas. Y que si surge algún tipo de incumplimiento objetivo, se puede disponer la suspensión preventiva. Esto es importantísimo. Porque, de hecho, bueno, recordemos que hasta hace, creo que 2 semanas, el Ministerio de Capital Humano surgió con una plataforma muy moderna con respecto del seguimiento de la asistencia social y te pueden detectar muy fácilmente con alguna alarma o lo que sea, si hay algún tipo de contradicción o algún tipo de irregularidad en la asistencia social. Y acá también, importante también ver el tema de la auditoría médica. El tema de la auditoría médica solamente es como un segundo paso que solamente si vos tenés todos los documentos en regla, pasás a la auditoría médica. O sea, vos tenés que superar estos controles documentales primero para que no encuentren ningún tipo de irregularidad o incompatibilidad para acceder a la auditoría médica. Esto también lleva al reempadronamiento general de Ahí tenés, todo, última placa, todos bien. los titulares. Vamos a ir a la siguiente placa. La última, sí, dale. Los beneficiarios van a tener un plazo, según esta ley, este proyecto de ley, un plazo mínimo de 90 días que es prorrogable por 60 días más para actualizar su información personal. Y bueno, socioeconómica, médica, con todos esos datos relevantes. Y deben constituir un domicilio especial para este tipo de notificaciones y les van a avisar. Si no cumplen con ese plazo, se suspende automáticamente la prestación. Esto es importante porque va a haber claramente una especie de revisión, un montón de trámites que van a tener que hacer los beneficiarios si se aprueba esta ley. Y otro tema clave que es que los nomencladores ya no van a incluir valores universales y esto va a depender de la negociación de cada obra social o de cada prepaga con las prestadoras. De esta manera también se desliga, si querés, el rol que tiene el gobierno, el Ministerio de Salud, de tener que estar fijándolo y actualizando los nomencladores y va a depender de cada obra social y de cada prepaga. Esto es algo que siempre se pensó dentro del gobierno, siempre se cuestionó de entrada, pero bueno, no habían avanzado hasta que surgió la iniciativa de la oposición en presentar un proyecto de este estilo, pero siempre fue algo que estuvieron cuestionando de parte del área de Lugones. Y acá también importante que el costo se va a trasladar a las provincias. Esto es importante porque también lo que dicen algunos de la Libertad Avanza es, bueno, ustedes háganse cargo de la ley que sacaron, ¿no? Porque fueron los gobernadores los que votaron la ley vigente. Y esto también te lleva al reclamo constante de Lugones de, che, la salud depende de las provincias. ¿En qué quedó el federalismo? Lo escuchamos el otro día en el AmCham repitiendo esto, pero es algo que el gobierno nacional siempre da esa discusión. Así que hay que ver muy clave el rol de los gobernadores con respecto de cómo se va a llevar adelante el rol de actualizar los nomencladores y de financiar toda esta reforma. Muy bien, 11:24, estamos en orden del día, la pausa, ya venimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son:
la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Bueno, estamos en orden del día. Les recuerdo, recién hablaba Daniela de todo lo que va a pasar con el proyecto sobre discapacidad. Y la otra gran cuestión política de ayer fue la comunicación que hizo el presidente Javier Milei en redes desde Israel, comunicando que se va a tratar acá en el Congreso la reforma política que plantea la eliminación de las PASO. Hay varias cuestiones. Siempre para los oficialismos que no haya PASO es mejor porque hay un liderazgo indiscutido, hay un dueño de la lapicera, se ordena detrás de la figura más convocante. Está el otro tema absolutamente importante que planteaba Daniela, que es el costo, que cuando vos le preguntás a la gente no opina tanto de si quiere o no quiere PASO, pero básicamente sí la gente confirma que el tema económico los incomoda y mucho. Así que nada. Y el otro dato novedoso es que el gobierno también impulsa ficha limpia, que dicen que es como un elemento de negociación con sectores aliados que sí plantean ficha limpia enfáticamente, como el PRO y la UCR. Esto decía en las redes Javier Milei, recordamos, es lo que estamos planteando y debatiendo ahora. Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso, eliminamos las PASO, basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento, se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia, lo que decimos. Los corruptos afuera para siempre, se acabó la impunidad, se acabó la joda, viva la libertad, carajo. Y ahora va a empezar algo que lo conocemos nosotros y que se sabe, comienza un camino trabajoso en diputados y senadores para tener los números necesarios, porque los diputados propios son 100, más o menos, 101, 102, después tenés que lograr 28 o 29, porque esto necesita una mayoría especial, y ahí tenés que remar y trabajar mucho con diputados que dependen de gobernadores, con el PRO, con la Unión Cívica Radical, con Encuentro Federal, y también después, una vez que se logra esto, eventualmente tenés que ir a caminar al Senado, así que nada, habrá que ver.
Va a tener importante remarcar que esto que anuncia el presidente ayer es solamente una parte de lo que se está discutiendo en materia de reforma electoral. Claro. Porque hay muchas cuestiones que... Sí. De hecho, el anuncio fue un poco que lo apuraron, Pato, porque... Lo uninominal no entró, por ejemplo, que planteaba. Eso era una discusión que daba, por ejemplo, el asesor presidencial, Santiago Caputo, que estaba presionando para que se incluya la de elección por circunscripciones uninominales. También hay otras cuestiones referidas a la boleta única de papel para agregar el casillero de lista completa. Esa es otra cosa que le interesa mucho al gobierno para poder tener una especie de, entre comillas, ventaja a la hora de lo que ya asume que van a ser la aluvión de desdoblamientos de las provincias para las elecciones del 2027. Entonces, hay otras cuestiones, hay que ver después también si incluyen y si reviven otros temas viejos que estaban en el primer proyecto del 2024 que tenía que ver con la constitución de partidos políticos y de cuánto porcentaje tenés que tener para ser un partido político, de los requisitos. Así que hay muchas cosas que podrían llegar a estar en la letra chica, digamos, de esta reforma integral, obviamente teniendo como novedad para mí lo de ficha limpia, que es algo que no estaba previsto en la agenda del gobierno. Ese gran anzuelo con radicales y con el PRO, Pero viste que, mira, durante los últimos días empezaron a caer un montón de proyectos de ficha limpia de parte de la UCR, de parte del PRO otra vez, tanto a nivel Congreso Nacional como también en las legislaturas. Y, por ejemplo, Pilar Ramírez, que es la titular de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, también hace una semana más o menos o dos, presentó un proyecto de ficha limpia en la legislatura. Entonces, es un tema que se vuelve a instalar en agenda también por impulso de los aliados y el gobierno no iba a quedarse atrás con eso. Y también una herramienta de negociación importante, dado que, bien lo dijiste vos, muchos dialoguistas, muchos partidos aliados no quieren eliminar las PASO. Exactamente. Básicamente el PRO, la UCR y el propio peronismo creen que es el camino para ordenarlo. Pero igualmente te agrego esto. A mí lo que me dicen es que van a poner toda la carne al asador con esta reforma integral electoral, pero en realidad lo que realmente quieren que salga es lo del casillero de lista completa de la boleta única de papel. Obviamente. Que van a negociar todo con meterlo del casillero y de paso llevan el principio de revelación que hablábamos más temprano con el tema de las PASO. Ahí estamos, 11:37, viene enseguida Solabarrieta, pero ahora vamos primero con el testimonio de un diputado de Unidos de Santa Fe, Pablo Farías, que decía esto. A ver. Una jornada informativa aquí en el marco de la Comisión Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación, junto con la Comisión de Comercio, con CAME, con la Cámara de las Medianas Empresas y una amplia representación de todo el país. Han venido delegados, representantes de las cámaras de comercio, de la industria y de la mediana empresa de todas las provincias argentinas y nos han brindado su testimonio, la situación que están atravesando, los problemas que tiene el sector y también nos han propuesto poder trabajar iniciativas para paliar esta situación. De hecho, hemos quedado comprometidos con ellos en formar una mesa de trabajo en conjunto, sector privado, sector público, inclusive convocar allí a funcionarios del Gobierno Nacional para poder trabajar esta problemática y cuestiones bien concretas, esas que están necesitando para poder salir adelante y superar la situación de crisis que actualmente están atravesando. Así que una gran jornada, estamos muy conformes, un gran agradecimiento de parte nuestro a todos los representantes que se han llegado hasta aquí, a esta reunión y por supuesto a los integrantes de los distintos bloques que también asistieron a la convocatoria. Y ahora vamos con Jorge Chica, hombre del peronismo de San Juan. A ver qué dice. Se dio inicio en esta primera reunión de la Comisión de Deporte, donde hemos marcado los ejes más importantes, específicamente la evolución y la modernización de nuestra ley madre, que es la 20.655, con un quórum realmente completo, donde hemos también generado la oportunidad de un debate muy intenso, con la oportunidad que va a tener el deporte argentino de modernización en financiamiento, modernización en estadísticas y también en el observatorio. Carecemos de muchos datos del deporte argentino y nos cuesta poner en valor
ha terminado una sesión enriquecedora que seguramente continuará con una agenda que nos va a permitir recibir a todos los actores y el ecosistema deportivo, pero también la comisión va a viajar a cada uno de los puntos del querido territorio de la República Argentina. Recordamos el próximo jueves, mañana, en agenda se reúne la Comisión de Economía. Ahora, Solabarrieta y todo lo que pasaba ayer con el tema hojarasca, el tema cooperativas. Dale, Gonzalo, a ver. Exacto, Pato, vamos a poner el foco en lo que sucedió ayer en la Comisión de Asuntos Cooperativos que preside Aldo Leiva, con muchos invitados especialistas en el rubro cooperativista, en donde, bueno, hay una doble noticia. Por un lado, donde se centró el debate o el pedido, básicamente, de todos los invitados, que fue básicamente, dentro de la ley hojarasca, hay un artículo, que es el artículo 5, y un inciso que pretende eliminar la ley 11.380. Nos vamos a centrar justamente en de qué se trata, ¿no? Esta ley 11.380, porque el oficialismo, en la voz del diputado Basualdo de Formosa, tomó el guante y aceptó justamente la solicitud de todo el sector cooperativista. Bueno, esto decíamos sobre lo que dialogaron y es básicamente un artículo de esta ley hojarasca. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito de qué se trata y por qué el reclamo. Bueno, la ley 11.380, que tiene data de 1926, y esto también es importante porque cuando hablamos de la ley de hojarascas hablamos de leyes obsoletas que pretende el gobierno nacional derogar, que en muchos casos sí, la realidad es que ya o no existen o no tienen ningún tipo de sentido o ya han quedado, como se dice, hablando en criollo, pisadas por otras nuevas leyes. Bueno, en este caso es una ley importante esta, por lo menos por lo que podíamos escuchar ayer por parte de los especialistas, que en este caso la ley autoriza al Banco Nación a otorgar préstamos con plazos más flexibles para aquellas sociedades cooperativistas, pero el eje central no pasó tanto por la cuestión de los préstamos, que no dejan de ser importantes por parte del Banco Nación, sino por la cuestión de esta protección en cuanto a que exime esta ley a muchas cooperativas o las cooperativas del país de varios impuestos. ¿Cuáles son estos impuestos a los que justamente somete esta ley a eximir a las cooperativas de pagar? Bueno, lo vemos en la siguiente placa. Ahí tenemos. El primer impuesto al cual exime de pagarlo es el impuesto del papel sellado y timbre para los actos de constitución, reconocimiento, registro y funcionamiento interno. En muchos casos, cuando, por ejemplo, se decide iniciar, ¿no?, esta cooperativa y transformarla en una posibilidad de trabajo para muchas personas de diferentes zonas de la Argentina. Otro de los impuestos a los cuales se lo eximen, y acá me parece que es donde está el punto principal, es básicamente a toda contribución sobre el valor de los edificios y construcciones. Acá se hizo un especial énfasis respecto a lo que, por ejemplo, mencionaban, ¿no?, algunos de los invitados, como por ejemplo quien estuvo presente, que fue Néstor Fiumano, representante de la FAC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, que hablaba de la cooperativa obrera de Bahía Blanca, que en el 2025 había hecho aportes por 485 millones de pesos y que imagínense si se le quitaba, por ejemplo, la posibilidad de eximirlo de este tipo de impuestos, esto se podía llegar a duplicar o a triplicar en cuanto a los costos, lo cual lógicamente sería mayor ingreso para las arcas nacionales en cuanto a impuestos, pero sí marcaría una imposibilidad de la continuidad en el funcionamiento de las cooperativas, por ende también con muchas personas que podrían quedar sin sus trabajos. El otro impuesto al cual lo exime a las cooperativas es el de patentes, salvo sobre la elaboración o el despacho de bebidas alcohólicas, tabaco y naipes. Pero bueno, esto es para tener el marco más importante respecto a lo que tiene que ver con la ley que hoy ya existe, que está dentro del capítulo de la ley de hojarascas y que el gobierno nacional lo puso dentro del texto para poder derogarlo.
solicitud por parte de muchos de los convocados, diferentes federaciones, como pueden ser, por ejemplo, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, el Cominagro, la Confederación Intercooperativas Agropecuarias. Bueno, fueron muchas las entidades que estuvieron presentes. Y por último, vamos a repasar esta placa, que fue lo más interesante de lo que sucedió ayer en conclusión, Pato. Ante varios oradores que pasaron en una comisión que duró más de 2 horas, casi a las 2 horas de debate, toma la palabra Atilio Basualdo, el diputado de La Libertad Avanza, de Formosa, y dijo lo siguiente: en nombre de los diputados de La Libertad Avanza, a esta ley se la va a sacar como ustedes la están pidiendo, es decir, acepta la solicitud básicamente de que no se derogue la ley 11.380, dice, tenemos un presidente que va a escuchar a todos los sectores, los que trabajan por el bien de la Argentina. Y rápidamente hace alusión, en este caso, a el caso de una de las hijas del gobernador de Formosa, en este caso haciendo referencia al mal manejo de muchas cooperativas que tiene a su cargo, y que ahí es donde empieza a enumerar también ejemplos de Buenos Aires sobre cooperativas, del uso político de las mismas y básicamente de lo que no está bien. Por lo menos desde su punto de vista, y de por qué el gobierno pretendía en este caso derogar esta ley. Hay que marcar un punto, Pato, para que tengamos un contexto. El último dato oficial que se tiene respecto a número de cooperativas del país es el del 2023. Y básicamente ese número dio un poquito más de 22.000 cooperativas que existen en la República Argentina, dato que entendemos se pudo haber expandido un poco más de aquí al 2026, pero que no deja de ser, bueno, como decían distintos referentes, muchos puntos de consumo, inclusive, y de fuentes de trabajo, donde tal vez empresas más grandes no tienen la posibilidad de ingresar por el simple hecho de la poca cantidad de habitantes que tenga una localidad, una ciudad y demás. Bueno, ahí está. El tema cooperativo es un tema central, básicamente en provincias argentinas como Santa Fe, como Córdoba, como Entre Ríos, y esencialmente a partir de un negocio en particular, que es el negocio lácteo, si querés, la industria láctea, hoy con numerosos problemas por lo que está pasando con Sancor, pero en el origen de la explotación lechera, en la cuenca de leche de Santa Fe y Córdoba, justamente estaba la cuestión de las cooperativas. En Entre Ríos también, y en provincia de Buenos Aires hubo mucha cooperativa en el tema telefónico, históricamente. Así que nada, si te tocaba crecer en alguno de esos lugares, el tema de la cooperativa estaba permanentemente ligado a la vida comunitaria. En otros lugares, el fenómeno cooperativo es un fenómeno que se ha dado con menor intensidad. 11:48, estoy mirando, Romero, algunas cuestiones sobre la reforma electoral de colegas que están mirando en detalle, y estoy mirando un buen trabajo donde se indica que la letra chica de la reforma que comunicó el presidente Milei también apunta a que haya motosierra, dicen, para sellos de goma, muchos menos partidos chicos, también suspensión de las elecciones al Parlasur, y también este tema, ese que no habría debates obligatorios. Los debates obligatorios deben estar registrándose, si yo no me equivoco, hace no tanto. Yo no Dos elecciones presidenciales. Exactamente. Sí, no los debates presidenciales exactamente están dentro de la estructura de las PASO. Claro. Cuando fue la primera presentación del gobierno para eliminar Pero las PASO, no sabía que estaba, ¿eh? No, cuando fue la primera presentación del gobierno de la eliminación de las PASO, se alertó sobre que sin las PASO no tenías el porcentaje para definir cómo iban a ser los debates electorales, presidenciales. Entonces, en su momento fue como, para esa no era la verdadera intención de terminar con los debates. Pero bueno, ahora redoblan la apuesta por lo que me contás. Seguramente es un trabajo de un colega de Casa Rosada, creo que ya sé cuál es. Un gran colega. Julián Alves. Julián Alves. Sí, exactamente. Sí, a ver, hay que ver ahora si redoblan la apuesta y directamente dicen, no, sí, los queremos eliminar. Porque en su momento, cuando estaba en esa eliminación, cuando era una consecuencia de la eliminación de las PASO, medio que decían, no, bueno, en ese punto no sé si queremos avanzar. Igualmente, el debate, perdóname, además, ahora que hago memoria, claro, yo no la tengo a Cristina participando de debate.
Creo que Sí. me acuerdo del debate Macri con Scioli, El famoso efectivamente. día que dicen Pero que me te has parece convertido. que ahí todavía no eran obligatorios, me parece. Y esto básicamente era un reclamo que nace en las ONGs. El reclamo del debate empieza en las ONG que participaban mucho y pedían, y bueno, fue la experiencia que hemos tenido. El tema es que sin las PASO, ¿cómo sabés quiénes van a debatir? Exactamente. O sea, obviamente sabés en términos de cuáles son los principales partidos, cuáles son los principales candidatos, pero bueno, vos necesitas una especie de piso de cuántos te votan para decir, bueno, me presento como candidato a defender. No es que todos los candidatos presidenciales debaten, pues es imposible. No, claro. Entonces vos tenés que tener un criterio de Sí. elección para decir, bueno, quiénes debaten y quiénes no. Hay que ver si, sin las PASO, cómo se podría hacer y en cualquier caso, Sí. si es que avanza la eliminación de la obligatoriedad del debate, eso no va a ser un Y hay problema. una cuestión que tiene que ver con la organización, que habrá que ver cómo se instrumenta si vos no tenés paso, porque bueno, tenés provincias que es muy complejo, donde tenés listas y más listas, por ejemplo Tucumán, pero imagínate acá, porque además, ojo, que escuché a varios opositores que dicen, mira, a mí eliminame la paso parlamentaria, no tengo problemas, pero no me elimines la paso para el Poder Ejecutivo. Y bueno, y sí. Exactamente. es obvio. Pero, digo, qué sé yo, imagínate que acá hubiésemos tenido una lista sin paso, donde hubiesen competido Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Sí. Y hubiese competido Sergio Massa con Juan Grabois, ¿no? Más todo lo otro. Y cada uno va con su lista de candidatos a senadores, de diputados. Tenés que meter todo en la boleta. Pero Claro. bueno, nada. Y bueno, pero el Es un mensaje del tema. gobierno es Claro. pónganse de acuerdo, muchachos, entre ustedes. Hoy en día vos tenés una oposición claro. que no tiene líder claro, entonces más que nunca las PASO le Exactamente serían lo que vos útiles. decís, es como pasaba antes. Bueno, que se haga una interna partidaria con fondos del partido, Claro. obviamente. Que el radicalismo elija su candidato, como en su momento eligió entre Alfonsino de la Rúa en el 83, y el peronismo eligió entre Cafiero y Menem en el 89, me parece. Sí, o sea, que un lo haga el poco- partido, un poco efectivamente. la discusión va a ser esa, ¿por qué Sí. el Estado tiene que poner lo que dicen $200 millones para que se pongan de acuerdo entre la casta, dicen, para ver quién va a ser el candidato más ponderable para la elección presidencial? Un poco esa es la discusión que se va a dar y también tener en cuenta esto, es un montón lo que están queriendo mandar, no solamente lo que dijo No, el claro. presidente. Entonces, todo es negociable y es una carta de Totalmente. negociación para conseguir otra cosa. Lo que sí están dispuestos a ceder de parte del oficialismo es, ok, no eliminamos las PASO, pero las suspendemos como hicieron con el año anterior. Sí. El tema es que, como bien decías recién, para una presidencial todos quieren la PASO. Para la Totalmente. legislativa era una opción, pero ahora no la ven sobre la mesa esa posibilidad. Y en cambio, del otro lado, la negociación que dan los dialoguistas es, bueno, que sea voluntaria. El gobierno dice, sigue siendo el mismo problema del costo fiscal de hacer toda una elección para solamente algunos que tienen una interna. Tenemos que Entonces, terminar, Romero. Así que bueno, la seguimos porque tenemos para mucho Sí, tiempo. Esto sí, recién tal cual. empieza. Gracias, Dani. Gonzalo, gracias. Un placer, Pato. Esto fue Orden del Día. Hasta acá llegamos. Nada más. Gracias. Buenos días.